Bueno, pues les saludo con gusto y en este primer sábado de Cuaresma eh, vamos a iniciar con la lectura del Salmo 27. Eh, hemos tenido la iniciativa ahí en nuestra página de la parroquia y en la mía de Facebook de poner un verso de un salmo para cada día y con la ayuda de Dios esperamos perseverar con un tema de fondo, ¿no? La semana próxima vamos a utilizar el tema de la conversión y pues más que nada aprovechando los materiales, el libro de Pagola, que nos ofrece un texto muy bello sobre los salmos y que yo les compartí con temas diversos, ¿no? Me parece que es un tiempo favorable la Cuaresma. Igualmente hemos empezado con un esfuerzo para un comentario al Evangelio de Marcos todos los días. Pues hemos querido que sea a las 6 de la tarde, pero esta semana ha sido muy intensa. Hoy también tenemos confirmaciones y nos da gusto, ¿no? Porque es algo que nos habíamos propuesto y vamos a concluir hoy confirmaciones. También ya tuvimos las primeras comuniones. Ahí les encargo una oración. Bueno, pues vamos a iniciar con el texto 27. Con este texto les quiero invitar a hacer un ejercicio diferente. Es interesante que las referencias bíblicas, al menos la Biblia de Jerusalén, que nos ofrece, normalmente son referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, referencias del Antiguo Testamento y no siempre referencias del Nuevo Testamento, salvo una, que es la de Apocalipsis, ¿no? Entonces, un ejercicio diferente puede ser, como se los propongo hoy, utilizar los símbolos que nos ofrece el Salmo y ver cómo Jesús de alguna manera también habla de estos símbolos, ¿verdad? Se los adjudica, ¿no? Como luz, o el evangelista se los da como salvación, cómo Jesús puede ser refugio o escudo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Por eso en el apunte que les mandé, pues más bien es eso, ¿no? Tratar de, se me hace un ejercicio para mí muy valioso, ¿no? Ciertamente toma tiempo, pero a veces lo podemos hacer con facilidad o con mayor facilidad con una concordancia, ¿no? Que por cierto les sugiero lo tengan, si ya la tienen la concordancia, pues qué bueno, y si no, vale la pena, ¿verdad? Considerarlo. Hay concordancias muy valiosas en español y en inglés. Hay trabajos muy densos. Yo conseguí por ahí una concordancia en inglés que es impresionante, que no es, ciertamente no es del hebreo y del griego, que serían más valiosas también, pero de la lengua, pues, en este caso del inglés, pero nos reenvían a una cantidad de textos con un tema, ¿no? Hay un libro también en español que se llama Biblia Temática, que se los recomiendo, ¿no? Y que nos ayuda, pues, precisamente en este esfuerzo que hizo el padre José Antonio Pagola, ofreciéndonos los salmos con una temática concreta. Creo que es un instrumento muy útil, ¿verdad? Muy bien, pues ¿quién se anima a leer el Salmo 27? ¿Verdad? Más conviene que no lo quieran leer todos al mismo tiempo porque... Yo lo leo, padre. Muy bien, ánimo. Ok. Por favor, Salmo 27. Salmo 27 despacito y lentamente. Gracias. Gracias. Salmo 27. Junto a Dios no hay temor. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida.
¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, habidos de mi carne, ellos, adversarios y amigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampen un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña, el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro, si Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces contra ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por tu senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alza contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, Verónica. Pues vean ustedes, este es un salmo muy bello. Yo la verdad, en la medida que estamos leyendo los salmos, pues ya antes era una experiencia por el rezo de la liturgia de las horas, buscar una frase o un verso, subrayarlo. Pero parece que esto se ha acentuado y a veces basta una palabra o un verso para quedarnos con ese verso, ¿verdad? Es precisamente el ejercicio que yo estoy invitando a través de la página de la parroquia o de mi página, un verso diario, ¿no? Que nos pueda servir como jaculatoria, que nos acompañe, que nos anime, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos detenernos y pensar de este salmo, ¿qué nos llama la atención? Tal vez pueden ser dos preguntas, ¿verdad? De este salmo, ¿qué nos llama la atención? ¿Nos gusta? ¿Nos ayuda? Pero también, ¿qué del salmo, qué nos conecta con Jesús, ¿no? ¿Qué tiene relación con la vida del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cómo podemos, el ejercicio incansable que hizo la primera comunidad fue leer el salmo, los salmos, a la luz del acontecimiento de Jesús, su pasión, su muerte, su resurrección, su vida, ¿verdad? Entonces, de lo del salmo que me conecta con Jesús, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos llama la atención? Padre, Sí, Norma. Una de sus preguntas, a mí me llamó la atención que ahora sí se menciona quién es el enemigo. Uh-huh. Se menciona que son testigos falsos. En el versículo 12, líbrame de mis contrarios porque se levantan contra mí testigos falsos o falsos testigos. En varios salmos no se menciona quién es el enemigo, y aquí sí se menciona que son testigos falsos. Y otra cosa que me llamó la atención también es que en los versículos 8 y 9, y que me gustó también este versículo, es que se mencionan 3 veces tu rostro busco, Señor, en el versículo 8 y 9.
Procuro ver su faz, es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me escondas tu cara. Ahí en esos 2 versículos se mencionan 3 veces tu rostro busco, y ahí mismo en el 9 también 3 veces dice que no lo rechace de una forma u de otra. Dice, con enojo a tu siervo no rechaces, no me abandones, no me dejes solo. También 3 veces le está pidiendo que no lo rechace, que no lo deje solo. Esas son los versículos que me llamaron la atención, y lo que me recuerda a Jesús es en mi Biblia está en el primer versículo, el Señor es mi luz y mi salvación, porque en el Nuevo Testamento nos manejan a Dios como una de las formas de dirigirnos a Él, es que es la luz que nos guía. Y es nuestro Salvador también, Jesucristo es nuestra salvación. Bien. Muy bien, gracias. Hay que a lo mejor agregar que junto con el verso 12, a propósito de los testigos falsos enemigos, el verso 2 y 3 también están muy relacionados con esta pesadilla, digamos, ¿no? Cuando me asaltan los malhechores ávidos de mi carne, ellos adversarios y enemigos, ¿verdad? Y el verso 3 dice, aunque acampe un ejército contra mí, aunque estalle una guerra contra mí. Entonces, tal vez el 3 está un rostro más diluido del enemigo, pero finalmente no es solo una persona, ¿verdad? O los testigos falsos. Es sorprendente, ¿no? Puede ser un ejército, ¿no? O aquellos que están sobre la guerra, ¿no? Muy bien, gracias, Nick. ¿Alguien más? Padre, Sí, Alba. a mí me llamó mucho la atención, bueno, pues obviamente es un salmo de confianza, de esperanza, pero ahí deteniéndome en lo de los enemigos, encontré un comentario muy bueno que a mí me abrió un panorama grande, y lo hace San Agustín, hablando bien de los enemigos, precisamente, porque él dice que en este peregrinar de la vida, si no somos tentados, no podemos ser coronados porque no hemos vencido nada. Y si no vencemos es que no hemos combatido. Y si no combatimos es que no tenemos enemigos. Entonces, pongámosle el nombre de enemigos a cualquiera de nuestras debilidades, sea la que sea. Dios la permite para algo. Entonces, son buenos los enemigos, no son tan malos como los vemos. Realmente nos ayudan a vencer y nos ayudan en nuestra santificación. Entonces yo descubrí eso en este salmo, gracias a ese comentario. Es interesante esto que anota Alba, porque, bueno, este texto será bueno releerlo. Si tienen la liturgia de las horas, yo no sé dónde lo tomaste, Alba, pero el domingo próximo escucharemos el relato de las tentaciones en Marcos, que es muy breve mañana. Y el comentario del oficio de lectura es de San Agustín, y precisamente hace referencia a esto. Pues si no somos probados, no nos conocemos, ¿verdad? Si no somos probados, no podemos captar la grandeza del defensor que tenemos. Muy bien, Alba, me parece muy buen comentario esto que agregas. Me hace pensar, no sé si había citado aquí con ustedes, me hace pensar en un dicho oriental, ¿verdad? Esos dichos de sabiduría, a propósito de lo que dice San Agustín. Fíjense ustedes, un dicho oriental que a mí me impactó la primera vez que lo leí. Dice, tu principal enemigo, tu mayor enemigo es tu mejor maestro. Tu mayor enemigo es tu mejor maestro. Los enemigos, la gente que, si me permiten, que les caemos mal, la gente que nos critica, pues nos molesta, por supuesto, ¿verdad? Pero decía un santo, Antonio Chevrier, decía que debíamos escuchar con atención las críticas que nos hacen, porque hay cosas que nos dicen que son verdad. No somos perfectos, lo sabemos,
Y entonces los enemigos o las personas que les caemos mal observan en nosotros cosas que tal vez sean reales, no necesariamente siempre son objetivas, pero pueden ser reales y entonces nos ayudan a crecer. Y entonces este santo dice que hay que ser humildes para escuchar las correcciones o las sugerencias que nos hacen. Entonces este texto, no sé si lo tengas escrito, Alba, sería bueno tenerlo, porque, y si tienen la liturgia de las horas de los 4 tomos, voy a ver si, en internet, ya ven ustedes que en internet se encuentra todo ahora. Vale la pena leer ese comentario de San Agustín, ¿verdad? Cuando hay contratiempos, críticas, pues requiere mucha madurez, pero es interesante saber escuchar. Tu mayor enemigo es tu mejor maestro, porque el enemigo descubre con mayor facilidad dónde somos más vulnerables, débiles, ¿verdad? Desde dónde nos puede atacar. Entonces, si uno está atento, pues claro que el enemigo me ayuda a captar mi fragilidad y entonces yo podré trabajarla. Donde soy más vulnerable y débil, entonces yo podré poner manos a la obra. Y Cuaresma es un tiempo oportuno para eso, ¿no? Me parece. Gracias, Alba. ¿Alguien más? Yo, padre. Sí, Claudia. A mí este salmo me suena como una palabra de ánimo y de confianza. Es una bella oración para cultivar la confianza absoluta de Dios. Es cuando te falla el prójimo, el más cercano a ti. Yo siento eso, ¿verdad? Junto a Dios no hay temor, nos dice este salmo. En medio de las luchas de la presente vida, el militante no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva al Señor al final del combate. Las luchas, las pruebas, las tentaciones nos harán olvidar que al final del camino es la casa de Dios. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos combates, tenemos tentaciones, tenemos luchas, pero siempre está la esperanza que al final del camino nos vamos a encontrar con Dios. Es un salmo muy bello, que también podríamos hacer como salmo de nuestro, cada vez que traemos problemas, que traemos necesidades de escuchar que Dios está con nosotros. Siento yo así ese salmo, Padre. Gracias, cómo no, Claudia. Muy bien, ¿alguien más? Padre. Sí, Mari. A mí me gustaron mucho los comentarios que nos envía. El texto que nos envía siempre. Y pues obviamente sí, a mí me encanta este salmo. Es como dice ahí en su texto, Dios, Jesús es la roca, es el baluarte, ¿verdad? Y pues es un salmo en el que se deja ver el poderío de la palabra de Dios, ¿verdad? Es un salmo, para mí, como un salmo protector, claro, ¿verdad? Que se puede invocar, pues en momentos de peligro, sobre todo. De hecho, he sabido de personas que han invocado en momentos de peligro este salmo, ¿verdad? Y obviamente que me encanta el primer versículo, ya ves mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Ya ve el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Es para mí, pues eso es un salmo de confianza, es un salmo que se invoca a Dios, ¿verdad? Para que nos lleva precisamente a ese estado de refugio. Muy bien. Sí. Disculpe, Mari, la interrupción.
No, también el que me gusta es el 4, dice una cosa pido a Yahvé, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Precisamente lo que todo cristiano desea, estar siempre atento a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Es bonito ahí pensar lo que significa el templo para el pueblo judío. Ellos debían visitar el templo mayor de Jerusalén por lo menos una vez en el año. La Pascua era un tiempo extraordinario. Y aún con la destrucción del templo, hoy se dice que un buen judío, que están, digamos, desperdigados por todo el mundo, debe de viajar a Jerusalén por lo menos una vez en la vida. Entonces, es importante, pues, lo que significa el templo y lo que también en la tradición católica significa el templo. Jesús, sin embargo, nos ayuda a trascender y a ir más allá, porque el templo no es solamente, como lo va a decir, la construcción física, sino el templo interior, ¿verdad? El templo interior que, como dice él, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y entonces, cuando Juan recoge también una reflexión después de su resurrección, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo, dice. San Pablo pues recoge toda esta riqueza y nos presenta el templo de Dios, que es nuestra propia persona, ¿no? Entonces es muy bonita la visión, efectivamente, como dice Mari, el verso 4, la visión del templo como la casa de Dios, como un lugar que da seguridad, ¿verdad? Como un lugar donde se quiere permanecer. Ahí se puede admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo, ¿no? Y bueno, se comentaba hace un momento, ¿verdad? Lo decía Norma a propósito de la presencia del adversario, pero no obstante eso, sin embargo, el salmo es un salmo, como dice Mari, de confianza, porque pues a pesar de adversarios y a pesar de rivales que son testigos falsos, sin embargo, Yahvé es luz, ¿verdad? Es salvación, es refugio, es escudo, es baluarte, ¿no? El verso 5 dice, me dará cobijo en su cabaña, ¿no? Entonces esto también, aquí que es un lugar muy frío, pues una cobija es muy valorada, ¿verdad? Entonces, el verso 6 dice, aún con el enemigo, entonces levantará mi cabeza, ¿verdad? Entonces, el creyente que no se deja amilanar, el creyente que no se deja amilanar por nada, ¿verdad? Sino que más bien está siempre confiado, y entonces sabemos que la cabeza agachada pues refleja mucho de la persona. La cabeza levantada, ¿verdad? Hasta nos puede parecer una persona altanera, pero también nos puede parecer una persona firme, segura, ¿verdad? Que nos ayuda a verla como una persona con una resistencia, ¿no? Entonces es importante esto. El texto que les mandé a propósito de lo que dice Mari, se me hace interesante el comentario porque nos presenta el Salmo como un díptico, ¿no? Como un doble marco, ¿no? Lo tenemos nosotros en nuestra casa con unas fotografías, un doble marco. A veces lo hemos visto en los iconos que nos presenta doble marco. En un marco tenemos a Cristo, en otro marco tenemos a la Virgen o a Pablo, ¿no? El Evangelio de Marcos que estamos leyendo es como un díptico porque se divide en 2 partes, ¿no? Del 1 al 8 y del 8 la confesión de Pedro hasta el final, ¿no? La primera parte intenta ofrecernos descubrir a Jesús Mesías hasta la confesión de Pedro. La segunda parte
la confesión de Jesús, Hijo de Dios. Un díptico, pues, y así el Salmo, ¿no? Un autor nos dice que una primera parte es del verso 1 al 6, ¿verdad? Y después del 7 al 13, terminando con un canto de confianza, ¿no? Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé, ¿no? Por supuesto, este salmo, pues desde el inicio, se percibe como un salmo de confianza, ¿no? Y podemos ahí distinguir, hemos anotado, 4 elementos. Una antífona de confianza, que el verso 1 y el verso 7, ¿no? Ten piedad de mí, respóndeme, o el verso 1, Yahvé es mi luz, mi salvación, ¿no? Lo que ya anotaba hace un momento, Norma, la descripción de la pesadilla de los enemigos, ¿no? Versos 2, 3 y 12, aunque ya ven que el verso 6 también dice, ante el enemigo que me hostiga, ¿no? Sin embargo, yo ofreceré sacrificios. La celebración del refugio en el templo, que es esto que ya hace un momento decía Mari, ¿no? En Dios podemos encontrar refugio. He citado ahí, he sugerido ir a Romanos 8, cuando dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y luego la antífona de confianza conclusiva, ¿no? La confianza, como ya se decía, acompaña toda la oración, ¿verdad? Toda la oración. Entonces podemos detenernos en este díptico, en este doble movimiento, ¿no? Del verso 1 al 6, todo está marcado por la alegría, la confianza, ¿no? Y los símbolos prevalentes, como ustedes pueden ver, es Dios es luz. Bueno, esto lo dice literalmente Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo, ¿no? En Isaías 60 dice, arriba resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido, ¿no? Pero Dios es también defensa y baluarte, porque es fortaleza para el fiel, ¿no? Aquí podemos buscar en Salmo 28, 8, ¿no? Con esta protección se afronta el ataque de parte de las potencias del mal. Ataque descrito con imágenes que son provenientes del mundo de la caza, ¿no? De la guerra, ¿no? Como decíamos con el verso 3, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, Dios es fortaleza, es protección, ¿no? Dios protege y acompaña, ¿no? El templo aparece aquí como una referente que da mucha confianza y seguridad, ¿no? Es muy curioso, fíjense ustedes, hay una tradición que por ahí la vemos, se me hace en el primer libro de Reyes, cuando una persona, por ejemplo, un asesino, una persona que había cometido mal, alguien quería tomar venganza, si esta persona llegaba al templo, al altar, básicamente eso lo protegía, agarrado del altar, ¿no? Y había un deber de no proceder, especialmente de aquel que quisiera maltratarlo. Se me hace muy bonito. El templo nos habla de la belleza de Yahvé, ¿no? La belleza, lo más noble, lo más grande, ¿no? Esta expresión la encontramos también en la literatura cúltica egipcia, que describía la experiencia altísima que en Oriente el fiel hacía en las grandes solemnidades, cuando la estatua de la divinidad venía desvelada y el Dios aparecía en todo su esplendor. Pues en la Biblia adquiere una dimensión tal vez más mística, interior, y tiende a representar la misteriosa experiencia que el fiel tiene en el templo de su Dios. Más de una vez a mí personas me han dicho que en el templo están muy a gusto, que no se quieren ir a su casa, que en su casa encuentran puros problemas, ¿no? Y pues yo los invito a volver a la casa, además de que ya quiero cerrar el templo, ¿verdad? Pero les digo,
pues conviene ir a la casa y a la vida cotidiana, pero es bonita esta experiencia que se repite, ¿no? El hecho de estar delante del Santísimo, entonces se nos permite como esa experiencia de paz, de serenidad, contemplar, sentir algo, ¿no? En ese sentido, pues, podemos pensar en algunos textos, en Jesús, ¿verdad? Jesús es presentado como luz, como escudo, como roca. Yo se los pongo ahí como pregunta, ¿verdad? Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Me llama la atención en un texto de Pablo en Efesios 5, 8, dice: en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de la luz. Entonces, no solamente Dios es luz, yo soy la luz del mundo, dice Juan, sino también Mateo 5 dice: ustedes son sal y luz. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Hay un texto que me gusta mucho, ¿verdad? El Apocalipsis, al final del Apocalipsis, ¿verdad? En 21-22, porque pues llegará un día en que ya no será necesario el sol, porque Dios será luz en todo, ¿no? En 21-22 dice en Apocalipsis: pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz. Ya no habrá necesidad, pues, de sol ni de luna. Dios es luz, ¿verdad? Y Jesús es la luz del mundo, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar otros textos. Jesús es escudo, ¿no? Me llama mucho la atención y bueno, yo les propongo mi reflexión. A propósito de escudo, hoy vamos a tener confirmaciones aquí en la iglesia. Y hay un intelectual que no recuerdo su nombre, un teólogo, que dice que el Espíritu Santo es el gran olvidado de la teología cristiana o de la vida cristiana. Rezamos el Padre Nuestro, estamos familiarizados con Jesús, pero nos falta mucho profundizar el don del Espíritu Santo. Y pues decimos que creemos en un solo Dios, uno y trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Les puse ahí una cita de Marcos 3:15 y 16:17, porque Jesús, el Evangelio dice con mucha sencillez que Jesús llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar y para que fueran a expulsar demonios. Se supone que expulsar demonios con la fuerza del Espíritu. Otros textos son más elocuentes y más claros. El mismo Espíritu de Jesús es el Espíritu que está en el creyente, en el discípulo, ¿verdad? Hay textos muy interesantes, ¿no? Cuando Pablo va siendo llevado a Roma preso, hay una gran tormenta en el barco que van viajando en el Mediterráneo. La tormenta los lanza a la costa y entonces llegados a la costa hay un incidente ahí simpático porque están prendiendo un fuego y cuando prenden el fuego sale una víbora y la víbora muerde a Pablo, ¿verdad? Y entonces Pablo nomás se la sacude y la lanza, ¿no? Y entonces una persona que estaba ahí con ellos dice: pues este hombre yo creo que ha de ser canijo porque
todavía el naufragio que sufrimos y luego salimos a la costa y luego todavía lo muerde una víbora, pues ha de estar saladillo, ¿no? Bueno, Pablo no le pasa nada. A Pablo no le pasa nada, ¿verdad? Y el texto, les comento esto porque el texto de Marcos que yo he sugerido ahí, dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Jesús es escudo, ¿no? Jesús es refugio, fortaleza, Dios. Y pues ahí nos ayuda mucho leer la vida de los santos, por supuesto la vida de Jesús, del Evangelio, perdón. San Pablo nos recomienda revestirnos con las armas de Dios y luego hace una descripción muy bonita en Efesios 6 porque dice, pónganse en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia, calzados los pies con el celo por el Evangelio, embrazando siempre el escudo de la fe como escudo, ¿verdad? Bueno, Jesús es roca también, y ahí tenemos un texto, ¿verdad? Aunque más en sentido negativo, porque dice la roca, el cimiento, ¿verdad? La piedra angular ha sido rechazada, ¿no? Pues Jesús es roca, ¿no? Jesús es fortaleza, da seguridad. Por eso San Pablo dice con mucha sencillez, dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces aquí, pues yo los invito a seguir alimentando esta imagen de luz, fortaleza, refugio, templo, ¿verdad? La segunda tabla, pues va más o menos en esta dirección de la confianza, pero mira ahora al templo, ¿verdad? Y abre el corazón a una nueva y libre profesión de fe, ¿no? Allí el hombre creyente se siente con toda seguridad, ¿verdad? Se siente confiado, abandonado, pero hay una palabra muy bella que hemos leído y es lo que se refiere a hablarnos de Dios como Padre. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Pues aquí podemos ver otros textos. Pienso yo, el texto creo que leímos la semana pasada, ¿no? El texto del Salmo 22, Salmo 22 dice, fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre, a ti me confiaron al salir del seno. ¿Verdad? Podemos ir al Salmo 139, 131. El Salmo 131 es muy bello, ¿verdad? Porque dice, el orante dice, yo me siento como un niño en el lecho materno, ¿no? Un niño así destetado, ¿no? Que ha sido después de mamar, ¿no? Una imagen muy bella, ¿no? Salmo 131, que es el más breve, ¿no? Del Salterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos aquí ampliarnos en la reflexión pensando en la imagen y revelación que Jesús nos hace de Dios como Padre, ¿verdad? Padre providente, ¿no? Ahí he señalado algunos textos, Mateo 25, 10, Mateo 6, 25, Mateo 10, ¿verdad? Bien, y entonces el Salmo, aquí se me ocurría también, miren, pensaba yo a propósito de una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé, morar. Pero Jesús dice que si nosotros lo amamos, el Padre y Él vendrán a poner su morada en nosotros. Entonces, ¿dónde está la morada de Jesús? No necesariamente o no solamente es el templo físico. La morada de Dios está en nosotros.
Y por eso aquí hay algo que nos une con Oriente. Para buscar a Dios, pues basta que lo busquemos en nosotros, en nuestra intimidad, nuestra interioridad. Ahí está el templo. Por eso cuando una persona comienza a cultivar esta convicción de la meditación, del encuentro con Dios, del silencio, pues se encuentra a gusto, podríamos decir, porque va entrando en una convicción cada vez más profunda de que Dios está con él. Dios está con él. De que Dios está en él. Y esto, pues yo creo que conviene profundizarlo, así como decíamos hace un momento, de Dios como escudo, Jesús como escudo. El Salmo se concluye por un oráculo de confianza y de esperanza, pronunciado por un sacerdote y dirigido al fiel, o transmitido por el fiel mismo a su conciencia en una especie de autollamado interior, ¿verdad? Que él mismo se dice, ¿no? Es bonita muchas veces estas autollamados, como dice, espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo. ¿Ya? Y a veces es muy saludable esto, ¿verdad? Que nosotros mismos aprendamos, ¿verdad? Y tal vez con la ayuda de estos versos, de estas palabras. Espera en Yahvé, no te agüites, no te desanimes. Nos gusta mucho escucharlo de otra persona, nos ayuda de un amigo, de nuestros padres, pero como dice aquí, es como un autollamado, ¿no? El oráculo, articulado sobre la repetición del verbo de la esperanza y sobre dos verbos sinónimos, ser fuerte, reponerse, ¿verdad? Ten ánimo, ¿verdad? Es una calurosa invitación a la esperanza en Dios, sentido último de la vida, sobre todo cuando ella está llena de oscuridad y de persecución. Un paralelo lo encontramos en el Salmo 31. Tengan valor y firme el corazón, vosotros los que esperáis en Dios. Bueno, les invito, vamos a hacer aquí una pausa, hacemos unos 10 minutos de receso si gustan, y volvemos con ustedes, volvemos a la reflexión, ¿sí? Para hacer una pausa estratégica, por si alguien quiere ir al baño. Buen descanso, nos vemos al ratito. Le iba a preguntar, padre, si ese libro a que se refirió, que lo tiene en inglés, que está muy completo, si lo tiene en PDF, algo así que nos lo pudiera pasar. No, bueno, puedo pasar, es que si me permiten, es un burrote, ¿verdad? Es un texto impresionante. Okay. Lo tengo allá arriba, voy a buscar, es una concordancia clásica, y tampoco tengo el de la... hay un texto muy bonito, pero tengo por ahí un archivo, si me permites, José, buscar, porque cuando yo me vine de Roma me dieron muchos libros y probablemente venga ahí alguna concordancia. Hay un libro muy, muy útil que es la Biblia temática, ¿verdad? Sí, ya la mencionó ahorita, ¿verdad? Se las recomiendo, pero voy a buscar alguna concordancia, si la tengo en inglés o en español, en ese archivo que tengo, pero que tengo que darme tiempo para buscarla, con mucho gusto. ¿Esa Biblia temática hay varias traducciones, padre? Hay versiones, sí, hay diferentes versiones. ¿Esa que tiene usted, quién es? Este es de buena prensa y es de un sacerdote jesuita, Luis Gatzelses. A ver, déjame ver. Es una traducción, sí. Bueno, no sé realmente si sea traducción o si sea más bien porque no tiene ningún... el autor es de la buena prensa y pues entonces es la tercera reimpresión. La primera fue en 2002. Y sí, parece ser que es del español. Luis Gad, G-O-D como Gad en inglés, Gatzells. Ahorita les mando un mensaje
por si se les interesa, pero bastaría Biblia temática, ¿verdad? Y voy a buscar por allí en el archivo si hay algún instrumento en ese sentido. ¿Cómo no? Gracias, padre. Muy bien. Bueno, pues terminamos, vamos concluyendo nuestro comentario. Pues vean ustedes, yo he querido, hay salmos, como vamos a ver enseguida, el Salmo 22 que leímos, y vamos a leer, a comentar enseguida por nuestro trabajo que estamos haciendo, pero yo creo que una modalidad puede ser esto que hoy hicimos, ¿verdad? Esto que hoy hicimos, un comentario amplio al Salmo 27, buscar allí no solamente lo que nos llama la atención, sino también cómo esto nos remite a Jesús, ¿verdad? Nos remite a Jesús. Y pues en realidad ahí es donde podemos seguramente encontrar muchas cosas, ¿no? El padre Chekel, en su referencia, pues, que hace la transposición cristiana, también nos invita a ponernos atentos ante todo, pues en esta bonita expresión, ¿verdad? Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Ustedes recordarán lo que dice Isaías en el capítulo 49. ¿Habrá acaso una madre que se olvide del hijo de sus entrañas? Pues si lo hubiera, yo no me olvido de ti, Jerusalén, ¿verdad? Entonces, también tenemos a Oseas 11, que compara a Dios con un padre que toma a su niño, Israel, lo levanta, juega con él, lo acaricia, ¿verdad? Entonces, son textos que nos hablan de la paternidad de Dios. Y tal vez aquí radica la confianza absoluta que el salmista tiene, ¿verdad? O sea, Dios es ante todo Padre, y si recuerdan ustedes lo que ya decíamos con el Salmo 22, fuiste tú quien del vientre me sacó, a ti me confiaron al salir del seno, y entonces ahí tenemos ya una razón profunda de por qué el salmista, pues con mucha confianza, expresa, ¿verdad? Dice, ¿no? Vamos pues enseguida, el apunte que les mandé es un apunte amplio, entonces probablemente no lo vamos a terminar. No importa, me parece, al menos para mí, está siendo un ejercicio muy valioso y me mueve a la admiración en esto que hemos escuchado tantas veces. Perdón. A veces criticamos a los fariseos del tiempo de Jesús, a los escribas. En realidad eran expertos en escritura, pero un trabajo incesante que ellos hacían era el estudio sistemático de las escrituras, ¿verdad? Que me parece estamos aquí descubriendo, viendo, ¿verdad? En el sentido, pues, de cómo los primeros cristianos recurrieron a la Sagrada Escritura para tratar de comprender, ¿no? Pero fue un trabajo sorprendente, incesante, ¿no? Es muy interesante, muy bonito cómo los salmos les ayudan a ellos a explicarse la situación, el misterio, la frustración con Jesús, la muerte. Piensen ustedes en otro texto clásico que es Isaías 53, de los cantos del siervo, ¿verdad? Cuando leemos ese capítulo 53 de Isaías, pues parece un retrato, ¿verdad?, de Jesús, el siervo sufriente. Sin embargo, no podemos olvidar que es un texto escrito 500 años antes. Entonces tiene mucho de profético, ¿no?
Y es muy bonito esta dimensión de la vida cristiana. Fíjense ustedes que el miércoles pasado, en mi página de Facebook y de la parroquia, pusimos parte de la homilía que el Papa pronunció en Ciudad Juárez. El miércoles 17 celebramos 5 años de la visita del Papa a nuestra frontera. Cuando ustedes releen esa homilía, pues en realidad me sorprende a mí lo profético de la palabra del Papa a propósito del tema de la migración. Sabemos que la migración es un tema de nuestra ciudad, de nuestra frontera, pero la manera como él lo plantea me parece en un tono profético muy interesante, que ahora lo estamos constatando desde el 19, ¿verdad? 20. Entonces vale la pena este fenómeno. Creo que empezó desde el 18, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues, se me hace muy interesante y por eso animarlos y animarlas a leer y releer los textos, ¿no? Aquel comentario de Lucas 24 de Jesús resucitado que se encuentra con los peregrinos, pues se convierte en una consigna para nosotros, porque dice, comenzando por los profetas, por Moisés, pasando por los profetas, les fue explicando todo lo que las escrituras hablaban de él. Pero también más adelante llama a las escrituras los salmos. Entonces son Moisés, que es el Pentateuco, los profetas, que son los profetas anteriores, es decir, la historia, los libros históricos, y los profetas clásicos o posteriores, y los escritos, que son los salmos. Entonces, toda la escritura, ¿verdad? Y ojalá que esto nos anime a seguir adelante. La semana pasada iniciamos una reflexión sobre la identidad de Jesús y cómo los salmos van ayudando precisamente a profundizar en Jesús como el Cristo, el Hijo de David, ¿verdad? Y nos quedamos en el tercer título, el Hijo de Dios, ¿no? Es interesante esto, el Hijo de Dios no era un título nuevo, novedoso, pero conviene precisar y distinguir que el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pues por ejemplo, normalmente se concedía este título al rey, pero más en un sentido de adopción. Igualmente al pueblo, ¿verdad? Como dice aquí el texto, nos sentimos inclinados espontáneamente a comprender Hijo de Dios en el sentido que le dan hoy la fe cristiana y la teología. O sea, una igualdad de naturaleza con Dios. Pero cuando esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, no es eso, no es propiamente el sentido, ¿no? La expresión se aplica a personas que se encuentran en una relación especial y privilegiada con Dios. Supone más bien la idea de adopción, ¿verdad? De intimidad, de protección, ¿verdad? Entonces, en el judaísmo, pues esto podía aplicarse a una colectividad, como lo decíamos ahorita con Oseas 11, ¿no? Oseas 11, si recuerdan ese texto, que lo recordamos aquí, perdón. Oseas 11 dice, cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí, etcétera, ¿no? Entonces, el título puede ser aplicado a una colectividad, pero también puede ser aplicado a un sujeto, como es el rey. El rey, cuando era ungido, pues era considerado más en esta clave de adopción. Es muy diferente la visión que se tenía en los pueblos orientales, en donde tal vez
les importaba mucho manifestarse, identificarse como hijos de Dios, pero ante todo para que su reino, su persona estuviera relacionada con la divinidad, ¿no? Es importante aquí distinguirlo con el pueblo judío, que no lo veía en este plan, ¿verdad? No lo veía en este plan, sino más en la clave, como decimos, de adopción, de intimidad, de elección, ¿no? Entonces, tanto en el judaísmo como en el Antiguo Testamento, hijo de Dios podía aplicarse, como decimos, a un grupo o a los individuos, ¿no? En este último caso, además de los ángeles, podía designarse con este título a cualquier israelita de corazón recto. Pero hijo de Dios se aplica por excelencia al rey y a través de él al Mesías, ya que en cierta línea de expectación mesiánica, este último es representado como descendiente y sucesor de David. No hay ningún texto que atestigue claramente la aplicación del título hijo de Dios al Mesías. Pero las palabras del profeta Natán a David en 2 Samuel 7:14, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, se entendían ya en un sentido mesiánico en el judaísmo precristiano. Entonces lo mismo ocurría con el Salmo 2, verso 7, que ya hemos leído, ¿verdad? El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así es aplicado el Salmo 2, lo vimos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? De acuerdo ante todo con el libro de los Hechos. Dice el libro de los Hechos 13:33, dice, la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, resucitando a Jesús. Así estaba escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Entonces llama ya aquí a Jesús hijo de Dios, ¿no? En este pasaje, como en Romanos 1:4, no parece que haya que darle a la palabra hijo el sentido fuerte de ser divino, sino simplemente el de Mesías. Y ahí es donde yo siento cada vez más una admiración, porque nosotros hoy tranquilamente confesamos el credo. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Pero tengan ustedes presente que el credo que nosotros confesamos viene del año 325, del concilio de Constantinopla. Después hay otro concilio en Calcedonia, creo que en el mismo siglo. Pero para el 325 ya han pasado fácilmente 300 años, un poquito menos. Jesús murió en el 33, 325 años, año 325, perdón. Entonces, esto es un proceso progresivo en la iglesia, de reflexión. Más adelante, unos 50 años o a principios del siglo, finales del siglo IV, principios del V, tendremos a un Agustín, pues que después de Pablo va a ser uno de los grandes sistematizadores de la fe. Entonces, esto es un proceso, pues, que se va dando y que no de la noche a la mañana se pudo confesar con sencillez Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Hijo de David, ¿verdad? Eso conviene tenerlo en cuenta, pues, me parece que nos ayuda a ver cómo Dios respeta, pues, la ley del tiempo, ¿verdad? No se impone, ¿no? Incluso, recuerden ustedes, a propósito de la adopción, como era pensado en el Antiguo Testamento, que siglo II, siglo III, pues tenemos una cantidad de herejías, ¿verdad? Algunos pensaban que Jesús, el adopcionismo es precisamente eso. Jesús era un hombre, simplemente un mortal. Y en un momento dado, especialmente en la cruz, después de la cruz, Dios lo adopta. Jesús no pudo ser hijo de Dios, ¿no? Eso se revela mucho después de la resurrección. Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, pues pensemos en esto y yo creo que esto nos permite captar cómo este proceso se va dando lentamente, ¿no? Padre. Sí.
pensando en esto que usted nos comenta, no podría, o sea, ¿cuál fue el motivo pues del escándalo tan grande con Jesús? Si cualquier israelita recto podía ser llamado hijo de Dios o tener este sentido adoptivo, ¿es por la cuestión de aplicación al Mesías? ¿O es porque ellos decían que era una blasfemia decir que era hijo de Dios, porque Dios es uno? Pero si había esta interpretación del hijo de Dios como filiación, como adopción, pues como que exageraron ahí los jefes de las sinagogas, ¿no? ¿O cómo? ¿O por qué tanto ruido? ¿Por qué hicieron tanto ruido si podían haberle dado esa interpretación, pues? No, pues como estamos diciendo, la visión de hijo de Dios es más en una clave de adopción. Entonces, en esa clave no hay problema que todos nos constituyamos hijo de Dios y que Dios es un padre, así como lo dice el Salmo. Eso no es problema. El problema es que Jesús se presente o la comunidad lo distinga como hijo que procede del Padre, o sea, es hijo real, sustancialmente. No es hijo en clave adopcional. ¿Me explico? Entonces el pueblo, como dice Oseas 11, el título hijo de Dios puede ser adjudicado a una colectividad, a un hombre, pero es más en un sentido figurado. El hombre no deja de ser mortal. El ser hijo de Dios adoptivo, eso no impide que el hombre pues sufra la muerte, la corrupción, pero que alguien venga y me dice que procede en línea directa de Dios creador, ese es el escándalo, ¿no? Pero además, no olvides lo que decíamos la semana pasada, que alguien venga o se le empieza a descubrir como Mesías cuando la mentalidad común del judaísmo es que el Mesías es un personaje poderoso, fuerte. Entonces, de pronto viene un hombre de Nazaret, primero, de la Galilea de los gentiles, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, pregunta Natanael, ¿no? Segundo, Galilea de los gentiles, pues era más propio que surgiera de una familia sacerdotal o de Jerusalén. No, viene de Nazaret del norte. Extrañamente, es un hombre ordinario, lo conocen porque es hijo de María y de José. Pero tal vez lo más sorprendente y escandaloso es que si es hijo de Dios, como es, si te acuerdas, y en esto pues conviene lo que ya habíamos dicho, el Salmo 22, releerlo. Si es hijo de Dios, pues ¿por qué no se baja de la cruz? Si es hijo de Dios, ¿por qué puede hacer ciertas cosas en un momento y no otras cosas en otro momento de sufrimiento? Entonces, un Mesías con los rasgos del siervo sufriente es un escándalo, ¿no? Porque lo más lógico, incluso para el hombre de hoy, ¿qué es lo que pesa más en el ánimo de nuestra sociedad? Pues el que tiene poder, el que tiene todo, ¿verdad? Pero que un hombre cualquiera, podríamos decirlo, que un hombre frágil, débil, anónimo, de una aldea perdida allá en un pueblo que no es ni siquiera imperial, eso es lo que desconcierta, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una diferencia. Nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios por el bautismo, pero Jesús es consustancial al Padre, es Dios mismo, es el que estaba con Dios, como dice Juan en el prólogo, ¿no? Pues son dos visiones diferentes o dos situaciones y realidades diferentes.
que como ya les he insinuado en otro momento, esto nos hace tocar el tema de la cristología, ¿no? No sé si con esto ayudó, Jorge. Pero, padre, esto ya es posterior a la resurrección, o sea, todos estos pensamientos y todas estas reflexiones se hacen después de que Cristo resucita, porque precisamente cuando Jesús muere en la cruz, los que estaban en contra dicen hemos ganado porque este ya se murió, y se supone que si es hijo de Dios no podía morir, y si se murió, pues entonces la lógica nos dice que no es hijo de Dios. Pero mientras Jesús estuvo ahí y antes de estas reflexiones teológicas posteriores a la resurrección, que es lo que nos ha llegado a nosotros, ¿cuál era porque esta definición que usted hace de San Juan, pues también es posterior ya a la resurrección, pero mientras Jesús estaba en vida, no sé, a lo mejor es peco de ignorante, ¿verdad? Pero ¿dónde es donde Jesús dice que es consubstancial al Padre? Porque él se autodomina de, bueno, pues es que sí lo dice. No, me muero. Bueno, primero los invito a leer con atención a nuestro autor en el folleto. Les voy a hacer un examen de la lectura de ese folleto, que ese folleto está muy denso. Lean, Jorge, hay que leer página 22 a 26. ¿Sí? Y como decíamos la semana pasada, esto nos adentra también en un tema que sería interesante abordar en su momento, que es el judaísmo. Es decir, nosotros somos herederos del judaísmo. Página 22 a 26, ¿de qué libro, padre, perdón? Del folleto George Gurges, del folleto indicado desde el principio de nuestra clase. George, ok. Sí. El de Jesús y los salmos y Jesús. Exactamente. Sí, precisamente por eso le hago la pregunta, porque sí lo he estado leyendo, sí, pero me queda esa duda, porque pues parte de lo que viene ahí para mí pues es un enfoque distinto, es un punto de vista diferente, pero sí me perdí un poquito en decir, bueno, si todo esto es posterior y todo esto lo remarca o lo afianza el hecho de la resurrección, antes de la resurrección, antes de la muerte, pues a Cristo se le veía como un hombre más, como un profeta, y para los dirigentes judíos, pues un falso profeta, porque daba un mensaje que no era el adecuado. Pero si podían haber interpretado, digo yo, que ese Jesús podía ser hijo de Dios porque era un hombre recto, aunque viniera de la Galilea de los gentiles, pues se hubiera podido medio zanjar ahí el problema, ¿no? Bueno, ahí tendríamos también que acudir a Juan, ¿verdad? Porque si recuerdas algo que dice Juan y que es interesante es, tienes razón en decir que muchas de las reflexiones son posteriores, pero también conviene recordar que los evangelios recogen la memoria de Jesús. Y San Juan dice, por ejemplo, en capítulo 2, en el verso 22, dice, cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Después hay otra cita que ahorita no recuerdo en memoria, aquí me manda 5:39, permíteme ver. Después dice, 5:39, vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Y finalmente, en 14:26, creo que es el texto que busco, dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, yo creo que hay una diferencia sustancial entre un judío contemporáneo a Jesús y Jesús.
porque al menos el testimonio de los evangelios, por eso lo mataron a Jesús, porque se adjudica cosas que no cualquiera se adjudica. Pero ahí tendríamos que releer los evangelios en la pasión para ayudarnos a recordar qué es lo que dice Jesús que suscita tanto encono, tanto persecución. O sea, recuerda lo que dice el Evangelio de Marcos. Este no habla como los escribas, habla con autoridad. ¿Verdad? Una cosa que le adjudican a Jesús es que pues lo que él dice se cumple, ¿verdad? Tiene autoridad y poder. Yo creo que lo que Jesús hace con sus signos y prodigios, que los sinópticos nos lo presentan de una manera, San Juan de otra manera, porque San Juan nomás nos da 7 signos, ¿verdad? 7 señales. No le interesa a Juan presentarnos muchos, y Jesús no es uno que hace muchos milagros, pero los signos que él presenta son suficientes para detectar que hay alguien más, que hay un misterio más grande en esta persona. ¿Quién es este?, se pregunta Marcos. Entonces, sí, el título Hijo de Dios podía dárselo cualquiera, pero que alguien se asumiera como Hijo de Dios, como lo hace Jesús, pues creo que ahí está la originalidad y lo que ellos empiezan a recordar, a darle vueltas. Entonces se acordaron de aquello que había dicho. El Espíritu Santo les recordará, etcétera, ¿no? Aquí es donde vemos algo original, pero tendríamos también que, sugiero, asomarse. Lo vamos a ver incluso ahorita un poquito, cómo lo hacen los evangelistas, ¿verdad? Porque Jesús es uno de nosotros, pero es alguien más, ¿no? Jesús es hijo de Dios como nosotros, pero Él es el Hijo de Dios con mayúscula, ¿no? Jesús es hijo de David como sus contemporáneos, pero Él es el Hijo de David que lo conecta con la promesa del Mesías. Y por eso le dicen, Hijo de David, ten compasión de mí. En fin, yo creo que es un tema que tal vez confío en que pueda irse aclarando o profundizando en la medida que abundemos en estas cosas, ¿no? Sí, no se escucha tu micrófono, Jorge. Jorge, no se escucha tu micrófono. Sí, padre, le decía que precisamente en la página 24 me llamó la atención que hablando del, bueno, pero esto está más bien en el título del Hijo de David, pero se me quedó porque aplica también al otro título. Dice, Jesús no se convirtió en Mesías sino hasta después de su resurrección, cuando recibió de Dios su poder. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, sí pues me movió el tapete pues esto, pero creo que con lo que usted nos acaba de decir queda más claro. Sí, pues no te olvides una cosa que a veces decimos con mucha facilidad. Cuando hablamos de la encarnación, conviene, también es otro tema profundizar, porque Dios en Jesús no llega imponiéndose, respeta los procesos de la vida, de la historia. Hay un texto que ustedes recordarán de Lucas que dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y la Cuaresma nos conduce a la Semana Santa, y me parece que ahí tenemos que guardar mucho silencio y profundizar. ¿Por qué Jesús no se baja de la cruz? ¿Por qué Jesús recorre ese camino humillante hasta la muerte? ¿Por qué Jesús no se impone? Es decir, Dios es
paciente y humilde con la humanidad. Y Jesús ahí tenemos la escuela de Dios, o sea, es un ejemplo impresionante, porque dices tú, el título de Mesías es una reflexión posterior, efectivamente. Y Juan Bautista dice, en medio de ustedes está uno a quien no conocen, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y todavía el mundo sigue esperando grandes signos y prodigios y no ha aprendido que Dios está en lo ordinario, en lo cotidiano, que Dios nos impone. Entonces, yo creo que es un tema, la encarnación en el Antiguo Testamento, que ya está en ciernes con la palabra revelada, no se impone. El Nuevo Testamento, la encarnación, pues yo creo que los íconos del pesebre, de Nazaret, de la cruz, nos recuerdan la paciencia de Dios con este mundo, que es una visión y una mentalidad muy diferente a la nuestra. Pero yo creo que es un tema de reflexión y qué bueno que te haga crisis, porque seguramente Dios quiere que crezcas en algo, ¿verdad? Y quiere que crezcamos todos en algo. Como decíamos ya al principio a propósito de la cita de Alba, ¿no? O sea, y que yo conectaba con aquello de tu mayor enemigo es tu principal maestro. Qué bueno que tengamos tentaciones porque nos ayuda a crecer y avanzar. Qué bueno que tengamos preguntas porque nos ayuda a buscar respuestas, ¿verdad? Nos ayuda, pero en ese sentido, pues tenemos que ser serios en la búsqueda. Hay que leer más, hay que profundizar de la cristología, del misterio de la cristología, porque esto que tú estás planteando, pues es lo que la iglesia se ha planteado tantas veces, y por eso hay un camino disciplinar que es la cristología, ¿verdad? Que es la teología de la Santísima Trinidad, ¿no? Y así, ¿no? Que es la historia de los concilios. Por ahí tengo yo un libro que así se llama, Historia, es de historia, y pues uno se da cuenta que el camino de la iglesia en ese sentido, aún con grandes errores, con grandes limitaciones, ha sido una fidelidad impresionante porque ha buscado profundizar en el misterio de su Señor hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, pues espero que esto te habla el apetito y la curiosidad a ti y a los demás para seguirle rascando al tema, ¿verdad? Y vuelvo a un punto que yo les decía al inicio de mi clase, es decir, se me hace muy interesante pues cómo las respuestas no se dan en automático, ¿no? Sino también es don de Dios, pero es fruto de una búsqueda, de lectura, de investigación, de concilios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos rápidamente, si gustan, aunque sea a tocar un tema que se me hace muy interesante y nos puede ayudar también en esta cuaresma, ¿no? Porque nuestro autor, en el número 3 que les cito ahí, nos hace pensar en la reflexión sobre los salmos y la pasión. No se olviden lo que ya dijimos con el Salmo 22. El Salmo 22, decíamos que probablemente incluso la reflexión de la primera comunidad esté como calcada sobre este salmo. Este salmo le ayuda a expresar, a profundizar este drama vivido por Jesús, ¿verdad? Entonces voy al punto de los salmos y la pasión, ¿no? En ese sentido es considerable. No se olviden que cronológicamente el tema de la pasión, muerte y resurrección, es el tema inicial de los cristianos. Los evangelios, como dicen por ahí, es una reflexión, es un texto sobre la pasión, ¿verdad?
precedido, dice un autor, de un gran prólogo, ¿no? Pero lo esencial, el querigma, era la pasión, muerte y resurrección. Es considerable el número de citas de los salmos, unas 20 referencias a unos 10 salmos, en un relato que en los sinópticos comprende solo 2 capítulos. De todas las referencias del Antiguo Testamento, en los relatos de la pasión, los salmos son los más numerosos. Eso es un dato pues también a verificar. Si ustedes tienen tiempo, y pues yo los invito, vale la pena leer el relato de la pasión, si es posible los 4, al menos el de Marcos, y con la ayuda de nuestras referencias bíblicas, pues estar cotejando, ¿verdad?, los textos del Antiguo Testamento o de los Salmos, ¿no? Las citas o alusiones están concentradas especialmente en la crucifixión y la muerte, ¿no? Pensamos primero en la muerte. En el ciclo de la crucifixión, lo que más impresiona es el empleo masivo de 2 salmos, el 22 y el 69. El 22 ya lo leímos, entonces podemos a lo mejor asomarnos al 69, puede ser una buena tarea para esta semana, ¿ya? El Salmo 69, que es una lamentación, ¿no? Si les parece, podemos considerar el Salmo 69, leerlo para la semana próxima, ¿verdad? Sirve que así vamos también ahí a tono con nuestro autor, ¿no? Pues el Salmo 22 ya lo leímos, considerando esto que dice nuestro autor, el Salmo 69 está ahí como tarea. Y del Salmo 22, ¿verdad? Pensamos en el Salmo 22 que recién hemos leído, ¿verdad? Todos los relatos traen el pasaje sobre el reparto de las vestiduras. Alusión al verso 19 del Salmo. Se reparten mi ropa, se sortean mi túnica. Es el único caso en los relatos de la pasión en que hay una misma referencia del Antiguo Testamento común a los 4 evangelios. El verso 8 del Salmo, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, se encuentra aplicado de distinta forma para describir la actitud de los testigos respecto al crucificado, ¿verdad? Es interesante ahí las diferencias, ¿no? Lucas 23:35 recoge la primera parte del verso sobre las burlas, mientras que Marcos y Mateo aluden más bien a la segunda parte, ¿verdad? Menean la cabeza. Mateo 27:42 explicita la exclamación sarcástica que se encuentra también en Marcos 15:32. Ha salvado a otros y él no se puede salvar. Citando el verso 9 del Salmo 22, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere, ¿verdad? Fíjense, es interesante, ¿no? Yo le decía, aquí está la belleza y la profundidad de los textos bíblicos, ¿no? Una persona en esta semana, ya que iniciamos Cuaresma, me preguntaba qué significaban las tentaciones. No me alargo mucho, pero le decía yo que leyendo el relato de Mateo, se me hace muy interesante cómo las tentaciones son como un paradigma, como un modelo de lo que es tentación en el hombre creyente o religioso, ¿sí? Ser como Dios o ser más que Dios, ¿no? Que si leemos de nuevo el relato de Génesis 3, pues es un paradigma, un modelo. Y entonces yo le invitaba, no reduzca la tentación a lo sexual, que es una tentación, pero no es eso, es algo más. Hay personas que ni problema tienen con equilibrar su sexualidad, pero su tentación es otra cosa. El poder, el placer, el tener más, etcétera, ¿no? Entonces, el genio de los escritores sagrados, como es
de los grandes autores literarios, es escribir de tal manera que reflejan la situación de la humanidad. Entonces, el Salmo 22, cuando dice, ha salvado a otros y él no se puede salvar, pues en realidad es el reclamo que el hombre ateo o el hombre no creyente puede hacer al hombre creyente. Pues si crees en Dios, pues ahí está tu Dios, órale, échale ganas, ¿no? Entonces, aquí encontramos un paradigma, ¿verdad? Una realidad que nos ayuda a pensar en aquel que no es creyente, se burla, ¿no? Entonces, las referencias al Salmo 22 no figuran solamente en la narración, algunas se ponen en labios del mismo Jesús, ¿verdad? En el relato de Marcos, Mateo, la última palabra de Jesús es la cita del comienzo del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, les dejo como tarea, vamos a terminar aquí, ya es hora y yo me tengo que ir, el Salmo 69, nos quedamos aquí en el apunte, en el Salmo 69, lo leemos con atención, lo meditamos a la luz de la pasión y podemos ir leyendo este texto que ya les envié. Espero pues que todo esto, más que aclarar, ante todo nos provoque a la reflexión y nos ayude a leer con mucha atención, desmenuzando, así como Jorge ya lo ha sugerido, ¿no? Preguntándonos, esto nos ayuda a todos para profundizar en el misterio y ante todo en una comunidad muy celosa que no quiso solamente recordar bonito la vida de un hombre bueno, sino una comunidad que contempló con tanta admiración una vida que dijo, aquí hay algo más, ¿verdad? Y descubrió a la luz de la Biblia, pues, una respuesta. Que tengan muy buen fin de semana. Dios me los bendiga.